Para seguir en esta jornada de análisis, información y opinión, hemos invitado a esta hora al representante a la Cámara por el Departamento de Antioquia, Hernán Cadavid. Representante, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en este espacio. Buenas tardes, Caterine y profesor Juan Fernando Jaramillo. Y bueno, gracias por invitarme hoy aquí desde el Congreso de la República. Un saludo muy especial. Óigame, A congresista, usted, me da gracias por pena con estar con usted. nosotros. Congresista, me da pena con usted, yo echándome ahí casi un discurso y no sabía que había entrado. Discúlpeme que yo sé que usted está en el ejercicio de la función congresional y que nos va a dar unos minutos y yo sabemos que está ocupado. Arranquemos con esta, congresista. ¿Cuáles son los números y el análisis que usted viene haciendo y mostrándoselo a los colombianos del desgreño del dinero de los colombianos en virtud de los múltiples viajes internacionales de este gobierno? Bueno, profesor, muchas gracias. Es cierto, estamos en este momento en el desarrollo del remate de la reforma laboral que, en la opinión de nosotros, va a tener un tremendo daño a las relaciones laborales en Colombia. Y también lo escuché en su intervención y estoy de acuerdo con usted, una ausencia de Estado total. Profesor y Caterine, nosotros nos hemos dado a la tarea con nuestro equipo de trabajo de identificar varios elementos que reflejan el estado actual del gobierno. Y encontramos, por ejemplo, en una tremenda inestabilidad los funcionarios y la permanencia en los cargos. Entonces empezamos a encontrar cifras como que, por ejemplo, en lo que va de gobierno, que son 27 meses, pues han nombrado a aproximadamente 144 viceministros, que hay una gran cantidad de ministerios y viceministerios en encargo, alrededor de 10 de ellos. Y que también, por ejemplo, cuando uno hace un análisis sobre las entidades adscritas a los ministerios más importantes del nivel técnico, es decir, las que tienen la responsabilidad de la ejecución en las regiones, como el INVIAS o como la ANI o en su momento el INVIMA, pues encontramos también que hay un promedio de 5 o 6 direcciones o presidencias en estos 27 meses, lo que tiene un efecto inmediato, profesor Juan Fernando, y es encontrarnos con el gobierno de la peor ejecución presupuestal de los últimos 30 años en Colombia y pues por supuesto una tremenda ineficacia que quienes más la padecen son las personas de los colombianos en las regiones. Caterine. Gracias, Juan, representante. Pues sí, lo que estamos viendo es que además de esa altísima rotación, pues no hay funcionario que pueda ser capaz de ponerse al día y sacar adelante la ejecución. Pero usted hablaba también en su informe sobre el top 10 de los viajeros del gobierno de Gustavo Petro. Usted dice que se han realizado 857 viajes internacionales, incluyendo desplazamientos de la presidencia, vicepresidencia y otras entidades gubernamentales. ¿Cuál es la viajadera cuando hay tanto por hacer en el país? ¿Y cómo han calificado también ustedes este número de viajes con respecto a otros gobiernos? ¿Esto es normal? ¿Qué tanto están gastando y viaticando los funcionarios del gobierno nacional? Pues, Caterina, esa es una muy buena pregunta porque además quien hoy está al frente del gobierno nacional, que es Petro, a todos los presidentes y gobiernos anteriores los mandaba que se fueran para el Cauca, que qué hacían metidos en otros temas de otros países y resulta que es un gobierno que se ha dedicado a la viajadera. No solamente el presidente y la vicepresidente, que debo decir, el presidente ha pasado más de 4 meses por fuera durante el tiempo que va de su periodo. Pero cuando hablamos de los 860 viajes, son todos los funcionarios del nivel central y encontramos los países a los que más acuden. Y nos llevamos la ingrata sorpresa que su recurrencia es a las dictaduras de Venezuela y de Cuba. La pregunta que nos ha surgido entonces es qué tanto tiene en común Petro con esas dictaduras donde la democracia es nula e inexistente para que él y sus funcionarios estén recurriendo viajes a esos países. Nos hemos encontrado, por ejemplo, con funcionarios de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo en Cuba. ¿Qué tiene que estar haciendo la dirección o los delegados de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo en Cuba? Cosas como estas, o los ministros o funcionarios del Ministerio de Cultura en Cuba. Cosas como estas nos llaman mucho la atención
Y también decir, digamos que de fondo, no es clara las motivaciones, los viajes, las razones, la justificación para estar permanentemente por fuera del país en ese nivel tan impresionante en un país que debemos decir, Caterina y Juan Fernando, profesor, que hoy atraviesa una situación económica bastante compleja, que nos vamos a encontrar en las próximas semanas en el Congreso de la República con un proyecto de ley de financiamiento, toda vez que el presupuesto general de la Nación está desfinanciado. Es decir, hay un monto que adoptó por decreto, pero ese monto no es real, no se compadece con los ingresos de la Nación. Mientras tanto, gaste, viaje y malgaste. Bueno, pero más allá de eso, digámosle a los televidentes lo siguiente. Ese grupo de Río esa es la mamertería latinoamericana que ha venido acabando con las economías donde pone el pie y llega al poder. Venezuela, Cuba y Brasil fueron los gestores de ese organismo nefasto que ha tenido América Latina, que es acabar con la democracia y las economías en esta zona del mundo. Congresista, quiero hacerle una última pregunta. Más allá de esos viajes, más allá de todos esos cambios que verdaderamente muestran a todas luces una inestabilidad para llevar a cabo la función pública, ¿qué hay de cierto sobre lo que sucede en el plateado y las ausencias del presidente de la República el fin de semana? ¿Qué es lo que sucede con los incumplimientos laborales innecesarios que requiere la gente en estos territorios colombianos al presidente de la República? ¿Qué fue lo que pasó? Pues profesor, ya es, digamos, un caso muy conocido la ausencia del presidente. El año 2023 faltó 83 eventos de la propia agenda de la presidencia de la República, es decir, eventos establecidos, financiados u organizados con todo el esquema de protocolo y de seguridad, y de repente no voy en 83 ocasiones. Este es uno más. Lo que pasa es que nos llamó mucho la atención porque mandan los soldados a hacer presencia en el plateado, mandan los ministros para que estén unas horas en esa zona compleja y él le dice a las víctimas de la UP y al plateado que no puede ir. Víctimas de la UP que lo estaban esperando aquí, a 150 metros de la Plaza de Bolívar, de la Presidencia de la República, dijo, no, yo estoy muy enfermo. El viernes ya estaba en Cartagena. ¿Cuál es la ausencia de la transparencia en la agenda del presidente? Pero además la pregunta que le hicimos al país, porque pudimos conocer por una fuente lo que estaba sucediendo e hicimos la pregunta, y efectivamente sí estaba en Cartagena, es que habrá determinado moverse Caterine y Juan Fernando en unos aviones pequeñitos de la Fuerza Aérea, no en el avión destinado al presidente FAC 001, su matrícula, porque hay unas aplicaciones de esta modernidad en las redes que se llama Flight Radar, por el cual usted puede hacer seguimiento a los aviones, las matrículas. Él ya no viaja o regularmente ya no se mueve en el avión presidencial para esa agenda clandestina. Y no supimos ni un comunicado, simplemente sí, así que se fue para Cartagena. Eso es lo que pasa. Yo, digamos, encuentro que en el presidente hay una tremenda indisciplina, que él tira unas líneas de lo que él cree que se debería hacer y se va a sus temas, y está, digamos, como una muy mala costumbre que se debe borrar de la mística y la disciplina del ejercicio presidencial, y que tendrá que volver en algún momento a Colombia el respeto por la figura y la dignidad del presidente. Yo aprovecho además para decirles que ayer él reunió aquí en Casa de Nariño a los funcionarios diplomáticos acreditados ante el gobierno de Colombia para decirles que la acción que adelanta el Consejo Nacional Electoral sobre su campaña es un golpe de Estado. Hoy pudimos publicarle a los medios de comunicación, al país y a la opinión, que la norma con la cual a él están investigando la campaña fue votada por el entonces representante a la Cámara, Gustavo Petro, cuando estaba aquí en este Congreso en el año 2005, de manera positiva. En concreto, lo que él votó en el 2005 positivo, hoy lo llama golpe de Estado cuando le investigan su campaña. Bueno, Las Caterina, paradojas de la vida. Impactante también esa revelación, representante Hernán Cadavid, porque además no estamos en el gobierno del cambio, sino de las contradicciones, de las
ironías, del desdime y los diretes. Pero voy a volver un momento a los viajes, porque revisando su informe nos encontramos con un dato muy, muy impactante, y es que desde el nombramiento de la vicepresidencia Francia Márquez, ella ha realizado 20 viajes internacionales, ha acumulado 79 días fuera del país con un costo aproximado de 350 millones, un monto que además no incluye el valor de los gastos de la comitiva que la acompaña en sus viajes y que está compuesta por más de 40 personas. O sea, aquí siempre hemos hablado de qué hace un vicepresidente, pero en particular, qué hace esta vicepresidente, y que no empiezan con el cuento de que es mujer, que es afro y de malas, sino que realmente qué está pasando, representante Hernán Cadavid, y cómo deberíamos replantearnos la forma en la que los colombianos estamos viviendo esta figura dentro del Estado. Pues claro, Caterine, mire, en este caso particular, la señora Francia Márquez para muchos era una figura muy llamativa, válido. Yo nunca estuve de acuerdo con lo que planteaba, con una política sobre el renacimiento, las deudas históricas y todo ese tipo de historias y deudas impagables. De ese resentimiento, perdón, fue la palabra que quise decir. Y en ese sentido, no solamente, pues digamos, le entregan unas funciones no muy claras en la vicepresidencia, sino que le crean el Ministerio de la Igualdad con un presupuesto multimillonario que la Corte Constitucional acaba de tumbar y le da 2 años de plazo para irlo desmontando. Y en esa ejecución presupuestal que le entregaron a ella, porque iba a ser la que manejara la política contra la pobreza, tiene una ejecución presupuestal del menos del 1%, Caterina y Juan Fernando. Y a ese Ministerio de la Igualdad le crearon no uno, ni dos, ni tres viceministerios, 5, de los cuales todos están en cargo o en vacancia. Es decir, es un desastre. Le han entregado todas las herramientas del Estado colombiano para que hiciera algún grado de gestión, y resulta que nos hemos encontrado es una persona que proyecta un resentimiento, una grosería, frases como de malas, llórelo. Yo creo que no se compadecen con la figura del vicepresidente o la vicepresidenta de la República, el que sea, y han demostrado que una oportunidad que les permitió la democracia que ellos tanto rechazan y repudian, la han pateado, la han destruido en una posibilidad que hubiesen tenido de mostrar, listo, venga, entendido, este país necesitaba entonces, pareciera, un mensaje de unas procedencias políticas distintas. Vamos a mirar, son un desastre, son peor que todo lo que haya podido pasar por esos salones. Congresista Hernán Cadavid, entre otras cosas, quiero disculparme con los televidentes y con ustedes, mis compañeros de la mesa y el invitado, que me llevé el foro para Río de Janeiro. Yo no sé por qué me llevé el foro para Río de Janeiro, si es de Sao Paulo. Bueno, serán las ganas de ir a Río de Janeiro. Congresista, le enviamos un abrazo gigante. Muchas gracias por habernos acompañado hoy en Colombia Opina desde el canal Cosmovisión. Vaya y ayúdele a la patria, pues, porque lo sacamos unos minutos y discúlpenos. No, profesor Caterine, muchas gracias. Simplemente para informarle a la opinión en 30 segunditos que hemos tratado de todas las maneras posibles de impedir los daños que están causando en la reforma laboral. Están eliminando el contrato sindical, que es una figura que varios sindicatos y empresas pudieron avanzar. Están extendiendo licencias de paternidad 4 semanas cuando no han dicho cómo las van a pagar las EPS. Están incorporando más y más obligaciones a los generadores de empleo, entendiéndolos desde los emprendedores, las pequeñas y medianas empresas. Todo hemos tratado de hacerlo, poco hemos podido, porque tengo que aprovechar este espacio para evidenciar a los partidos tradicionales que en Colombia tienen un discurso en las regiones y un comportamiento diferente en el Congreso, permitiéndole ese avance al gobierno. Aquí seguiremos. Pero vi a Caterine que tenía por ahí alguna pregunta. No, estábamos supremamente conectados, representante, porque justamente le quería preguntar por eso que nos está manifestando la ministra, y que además lo mencionábamos en los titulares, cómo celebra en este momento que en la Cámara de Representantes se haya aprobado el 90% de la reforma laboral, que incluye también el aumento para los practicantes del SENA, sanciones para las empresas que no los vinculen. Además, estamos hablando del regreso de la mesada 14
para los maestros. O sea, esto es la feria de las entregas. ¿De dónde? No sabemos. ¿Qué podría pasar con la reforma laboral en el Congreso? Hay esperanza de que todas estas aplicaciones o artículos aprobados que seguramente no cuentan con un aval fiscal, con un estudio presupuestal, puedan ser negados, o esto ya va a quedar así. Caterine, le doy la certeza completa. No vimos un solo documento que nos dijera cómo podrían siquiera pensar pagar estas obligaciones que están incorporando. No lo hay y aún así lo aprobaron. Destruyen por completo el contrato de aprendizaje por esta razón, que son los que llaman los aprendices del SENA, porque están laboralizando al practicante del SENA y con la posibilidad de sindicalizarlo y de darle unas condiciones de trabajador formalmente dicho. Eso en el papel suena muy bien, pero ponen la cuota de aprendizaje o de monetización en 1.5 salarios mínimos. ¿Sabe qué va a terminar haciendo el empleador en Colombia? Va a preferir pagarle al SENA 1.5 salarios que incorporar a una persona que se le puede sindicalizar sin ser trabajador, que apenas está aprendiendo, que le tiene que pagar todas las prestaciones sociales sin poder disponer de él como un trabajador de la empresa. Ellos celebran hoy, pero en la práctica están matando el contrato de aprendizaje. Van a impedir que más aprendices del SENA puedan llegar a las empresas. ¿Qué está en el trámite? De 4 debates necesarios, hoy se aprobará el segundo en la Cámara. Tendrían 2. ¿Qué le viene a la reforma laboral? El reto en el Senado. Debate en la Comisión Séptima del Senado y plenaria del Senado. Así que todavía hay posibilidades, si no de tumbar esa reforma, de corregir muchos temas que siguen haciendo mucho daño a las relaciones laborales de Colombia, Caterine y profesor Juan. Antes de que se vaya, quiero decirle que usted me cuenta la próxima semana con un tinto quiénes son los que en territorio levantan la bandera antipetrista y allá en el Congreso se le arrodillan al gobierno, y eso nos encargamos de decirlo, congresista, ¿le parece? Con un Lo tinto. voy a dejar azul con las respuestas que le voy a dar allá. El Muy que lo bien, entendió, lo entendió. lo entendió. Muchísimas gracias, representante, como siempre, por su claridad, por ese tiempo que le otorga a nuestra audiencia a través de las redes, el streaming, a través del canal Cosmovisión. Este es su espacio Colombia Opina. Le deseamos un feliz resto de día y nos volveremos a conversar. Muchas gracias, Caterine, Juan Fernando y a la audiencia. Y bueno, aquí su corresponsal, mejor dicho, desde el Congreso. Muchas gracias. Muchas